Buenas noches y bienvenidos a Catholic Peekskill. Yo soy Padre John Higgins, animador de este programa que viene de Cablevisión y estamos encantados con su presencia. Gracias por estar con nosotros hoy noche. Este programa salió de una invitación por el Papa Benedicto XVI. Hace poco invitó que los padres de la Iglesia utilicen no solamente páginas de web, pero cualquier forma de los medios de tecnología para extender el mensaje de Jesucristo. Entonces, más o menos por un año hemos tenido este programa, algunos programas en inglés, otros programas también en español, y estamos tocando de todos los temas que corresponden a nuestra querida ciudad de Peekskill y nuestra fe católica. Es verdad que hay una sola parroquia romana católica en la ciudad de Peekskill, pero también hay una iglesia católica bizantina que se encuentra en Washington Street. También tenemos una gran historia de monjas. La primera misa celebró en Peekskill en el año 1758 y desde aquí en adelante siempre ha sido una pequeña comunidad de católicos, casi siempre una comunidad de inmigrantes. Desde su comienzo había una ola de inmigrantes irlandeses. Después viene de Eslovaquia y otros han venido de muchos países de Europa. Pero en los últimos años, digamos los últimos 50, 60 años, había también una ola de inmigrantes que han venido de países de Centro y Sudamérica. El ministerio a los hispanos comenzó más o menos 55 años en el pasado en la ciudad de Peekskill con los primeros puertorriqueños que estaban ahí. En algunos años más después había cantidad de gente de algunos países distintos y han hecho una gran contribución de nuestra parroquia y nuestra ciudad de Peekskill. Y hoy noche estamos encantados de tener una invitada que viene de Guatemala. Señora Rosana Lobos viene de la ciudad de Chiquimula, en el oriente del país de Guatemala. Llegó justo 22 años en el pasado y directamente vino a Peekskill. Y desde aquel entonces hasta hoy día ha sido muy involucrada en la vida de la parroquia. Vamos a tocar algunos temas de la vida de ella y el ministerio. ¿Por qué? Porque queremos compartir con nuestros televidentes cómo es que la comunidad hispana recibe una bienvenida colorosa en la Iglesia Católica de Peekskill y también por nuestros televidentes que ya participen para que tal vez agreguen a sus ideas de cómo puede servir más o qué más servicios puede ofrecer nuestra querida parroquia de la Asunción de Peekskill. Por eso es una gran alegría dar una bienvenida colorosa a usted. Gracias, Padre, por la invitación. Gracias, Rosana, por estar con nosotros. Me alegro. Yo sé que usted nació en Chiquimula. Sí. Cuéntenos un poquito de su niñez, cómo es que nació y crió en la fe católica. Sí, vine hace ya 22 años aquí a Peekskill. Mi fe se la debo a mis abuelitos paternos, porque gracias a ellos fueron los que me inculcaron y me guiaron y me llevaban desde muy pequeña a la iglesia. Mis padres, mi papá era católico pero no practicante, mi mamá evangélica pero no practicante, pero ninguno de ellos nunca se opuso a que mi abuelito nos llevara a la iglesia. Y desde que yo recuerdo, yo iba a la iglesia. Empecé a ir a catecismo a los 5 años, cuando ni siquiera leía, pero había un grupo que éramos muchos niños que no sabíamos leer, pero nos aprendíamos las oraciones. Entonces a mí me gustaba mucho. Yo recuerdo una vez que mi mami nos había llevado al tabernáculo, pero era un día sábado, y mi hermana mayor y yo nos escapamos de allí, nos fuimos al Calvario a recibir catecismo. Nos gustaba, nos llamaba la atención, solo Dios sabe por qué, pero desde un principio que nosotros, mi abuelito nos inculcó siempre, íbamos, siempre fuimos muy involucrados en la iglesia, íbamos a misa los domingos, cuando las fiestas de guardar, mi abuelito siempre nos recordaba
teníamos que ir a la iglesia y él nos decía, arréglense y nos vamos. Y él era el que siempre nos llevaba, ¿verdad? Hasta ya mayores. Recuerdo que desde muy pequeños, él, cuando íbamos a saludarlo para darle los buenos días, lo primero que nos preguntaba era, ¿ya hicieron su oración? Ajá. Entonces, si no lo habíamos hecho, pobrecito de nosotros, porque nos decía de que nosotros primero teníamos que saludar a Dios, nuestro Padre, y agradecerle a Él. Entonces, ya sabíamos nosotros que cuando íbamos a decirle a Él, de que a saludarlo, buenos días, Él nos preguntaba, era lo primero que nos preguntaban, ¿ya hizo su oración? Y nosotros decíamos, sí, ok, muy bien. Entonces, Él siempre nos inculcó eso. Yo siempre fui a la iglesia. Él nos... Cada sábado nos hacía rezar el rosario. Cuando uno es niño a veces es un poquito difícil, pero Él siempre nos inculcó ese amor a Dios y a la iglesia y a mantenernos en oración. Entonces comenzó también a servir en la iglesia. ¿Cantaba en el coro? Cantaba en el coro. Yo participé en el coro. Ensayábamos los sábados, los domingos cantábamos 2 misas. A mi papá no muy le gustaba que fuera yo el domingo a las 2 misas, pero mi abuelito siempre estaba allí por mí y era él el que pues decía, está bien, se puede ir, antes de que mi papá dijera nada. Asimismo fui a retiros de jóvenes y era mi abuelito el que siempre, pues, delante de mi papá me decía, ya pagué por su retiro, estas son las fechas, así es que ya sabe que tiene que apartar esos días para irse a su retiro. Entonces, mi abuelito sí siempre estuvo ahí conmigo en cuanto a el crecimiento de mi fe y el amor a Dios. Bueno, tenemos entre nuestros televidentes tal vez mamás y papás de familia que quieren que sus hijos estén involucrados en la vida de la parroquia, y así es un gran ejemplo, como fue su abuelo, más que todo, que inculcó en usted y su hermana cómo es que tiene que involucrarse en la vida. Ya pasó algunos años ahí, pasó por acá jovencita a los Estados Unidos. ¿Y cómo llegó directamente de Peekskill o llegó de otra parte? Originalmente yo vine, la primera vez que vine a los Estados Unidos fue a Los Ángeles, porque la mayoría de mi familia materna vive allí. Llegué después aquí, eso fue en el 88, pero yo me regresé. En el 90, cuando vine aquí, pues vine porque ya mi esposo estaba aquí. Entonces tuve que venir aquí siguiendo a mi esposo. Pues vine y cuando uno está solo, yo aquí no tenía familia más que a mi esposo y sí era un poquito triste porque no tenía a nadie, ninguna familia. Mi único consuelo fue pues en ese momento ir a buscar la iglesia más cerca que hubiera de aquí en el pueblo y encontré la iglesia, la parroquia de la Asunción, y entonces ahí fue donde yo empecé a venir desde el año 90. Todos los sábados era entonces la misa en español. Okay. No teníamos un sacerdote hispano aquí, pero venía alguien de Queens a dar la misa en español todos los sábados, en ese entonces. 7 de la noche. 7 de la noche, sí. Yeah. ¿Y cómo encontró usted la comunidad de Peekskill? ¿Era pequeño, más grande que es ahora o cómo es? Bueno, ha crecido mucho, ha crecido mucho. Entonces eran como, aunque había mucha gente de la comunidad ecuatoriana, a la iglesia no iba mucha gente, tal vez como 200, 300, tal vez y mucho 400, por eso era una sola misa los sábados en la noche. No estaba la comunidad organizada tampoco. Cuando llegábamos ahí, alguien se encargaba de ofrecernos si nosotros deseábamos leer las lecturas, pero allí mismo, en ese mismo momento. Y a mí, como siempre me gustó leer, yo leía. Cuando me pedían que leyera, yo iba y leía las lecturas. Y poco a poco se iba organizándose. ¿Cómo es que seguía involucrándose en la vida de la parroquia durante estos años? Fue, bueno, hasta hace poco, porque fue cuando yo fui al cursillo, que entonces ya entendí y comprendí
cuál era pues el servicio que yo debería tener hacia el Señor, que no era solamente pues asistir a misa, como a veces muchos creemos de que uno ya cumplió con asistir a misa el domingo, y realmente no es así. Dios dio todo por nosotros y Dios quiere que nosotros le amemos también, ¿verdad? No sin forzarnos, porque Él no quiere nada a la fuerza, pero quiere que nosotros mismos demos ese amor como Él nos lo dio a nosotros. Y pues solo conociéndolo a Él es que nosotros nos vamos involucrando más, porque cuando nosotros más aprendemos de Dios, más le amamos, ¿verdad? Y entonces vemos de que realmente tenemos un compromiso con el Señor. Y allí uno se va dando cuenta de las bendiciones que Dios le da cuando uno se involucra más, ve las necesidades que hay hacia el hermano, hacia la comunidad, y entonces uno trata de ayudar en lo que puede, siempre y todo con la ayuda de Dios, porque uno tiene que poner a Dios que sea quien lo dirija a uno, ¿no? Acaba de mencionar como un punto clave en su servicio en la parroquia. Pasó con Cursillo. ¿Qué es Cursillo y cómo ha sido su experiencia personal? Cursillo es más que un retiro, porque ciertamente uno se retira, ¿verdad? Va a un centro y se retira de todo lo que uno vive a diario, del ambiente que uno vive, trabajo y todo eso, por 3 días. Y va a recibir un curso pequeño donde uno va a encontrarse con uno mismo, a encontrarse con Dios y a aprender qué es lo que Dios quiere de uno, ¿verdad? Siempre uno teniendo la disponibilidad y la voluntad de pues aceptar lo que Dios quiere para uno. Y ahí realmente fue donde yo comprendí que Dios me necesitaba para algo más, no solo para venir los domingos a la iglesia, sino que para algo más. ¿Cuándo hizo ese cursillo? En el 2006. 2006 fue. Hace 6 años, Okay. ¿Y cambió mucho su pertenecía, su sentido de parroquia? Sí, porque entonces fue que comprendí que yo no estaba aquí solamente para asistir los domingos a misa y pensar de que ya con eso le cumplía a Dios. Yo creo que el Señor en su infinito amor nos pide que nosotros seamos siervos de Él y hagamos en lo que podemos servirle en cuanto a la comunidad y a todos los hermanos, que vayamos por ese camino, ¿no? Quien no sabe, quien está alejado, pues ponerlo en el camino, porque todos sabemos de Dios, pero no todos conocemos a Dios, y nadie ama lo que no conoce. Entonces, conociendo más a Dios es que entonces nos vamos involucrando más. Yo tengo entendido que Cursillo tiene algunos ministerios o apostolados adentro, como por ejemplo las reuniones que tenemos en nuestra parroquia el lunes, es Utrella, en miércoles, jueves, Luz y Vida. Cuéntame un poquito de estos aspectos de Cursillo. Ok, sí, en cuanto a Cursillo, pues nosotros después de aprender, de conocernos realmente, de encontrarnos nosotros, pero sobre todo de conocer a Dios y de aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces nosotros en comunidad, en grupo, nos seguimos reuniendo para seguirnos animando y darnos fuerza en el amor de Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo dice en su palabra, solo el que persevera hasta el final, ese se salvará. Entonces nosotros tenemos que continuar en esa perseverancia en el amor de Dios. Nos reunimos los lunes en la Utrella, en donde se da un tema y se comparte, todos damos ideas y pues compartimos el esfuerzo que cada uno podemos poner a aplicar lo que hemos aprendido, siempre para mejorar, ¿verdad? Porque como humanos que somos, pues somos débiles, ¿verdad? Pero allí todos juntos nos animamos a seguir adelante. Luego tenemos como apostolado Luz y Vida. Luz y Vida, que es un programa que promueve el conocimiento de Jesús. Es siendo un estudio básico de nuestras creencias católicas, que se basan en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, se da un tema y compartimos
y al final tenemos preguntas y todas las respuestas a esas preguntas las encontramos en la Biblia, ¿verdad? Para enseñarle a todos, de compartir la palabra de Dios y pues ver de que todo está basado en la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Qué bueno, entonces es las enseñanzas de la iglesia, pero mirando sus bases en la palabra de Dios. Así es. ¿Y todos pueden llegar ahí? Todos pueden llegar. Todos los que quieran, tengan la voluntad y la disposición de querer aprender más de Dios, ahí estamos todos para compartir. Es algo que a mí, yo he aprendido bastante y a mí me llena mucho el poder compartir lo que yo he aprendido del Señor. Entonces fue en 2006 que usted hizo su cursillo, se involucró ahí. ¿Usted era líder de ese grupo por un entonces? Sí, fui vocal, fui representante del grupo por un año. Fue un poquito difícil, pero yo creo que Dios lo va poniendo donde Él quiere que uno le sirva y donde cree que puede uno servir mejor. Fue una experiencia muy, muy bonita porque aprendí mucho. En un principio no quería, pero yo le pedí mucho al Señor de que yo sabía que yo sola no podía hacerlo. O sea, jamás había dirigido un grupo, entonces era difícil para mí. ¿Cómo voy a dirigir? Yo me preguntaba, ¿cómo me voy a dirigir un grupo? ¿Verdad? Pero yo le pedí mucho al Señor. Yo le dije que yo no podía hacerlo sola y que Él tenía que ayudarme. Entonces, descubrí que Dios... en su infinito amor no solo nos ha creado a su imagen y semejanza, sino que nos ha dado un gran potencial, especialmente para servirle a Él, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que descubrir cada uno de nosotros, ¿verdad? En qué podemos servirle mejor al Señor. Entonces, Rosana, comenzando ahí, yo sé que ha participado en muchos aspectos de la parroquia, pero ahora y por los últimos años, tal vez tomando en cuenta el liderazgo de ser vocal de cursillo, pero también dando los temas de luz y vida, ha sido involucrado en el programa o el proceso que se llama RICA. Cuenta un poquito de qué es RICA. Okay. RICA es el programa se llama Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Okay. Y eso consiste en, pues, preparar a todas estas personas adultas que les falta algún sacramento de iniciación, ya sea el sacramento del bautismo, de la comunión o la confirmación, incluyendo ahí el sacramento de la confesión que tiene que ir, por supuesto, antes de la comunión. Okay. Es un programa y se llama programa porque realmente las clases duran como un año escolar, pero lo que hacemos es pues realmente concientizar a la persona que aprenda para lo que va a recibir en cada uno de esos sacramentos, no para el tiempo que dura el programa, pero porque es un proceso y el proceso es toda la vida, es lo que nos resta de vida. Cuando el momento que aprendemos lo que estamos recibiendo en los sacramentos, también nos vamos a concientizar de que Dios nos quiere para algo, ¿verdad? Entonces, como catequista, pues es mi responsabilidad de que cada adulto que tome el sacramento esté consciente de eso. Okay. Entonces, ha visto, me imagino, algunas transformaciones personales o conversiones. ¿Cómo es que la persona a veces llega, me imagino, por casualidad, quiere casarse y no está bautizado o algo así y llega muy involucrado? ¿Ha visto eso? Sí. Inicialmente, pues, se anuncia, siempre se anuncia en la iglesia cuando se van a iniciar las clases. Aparte de eso, pues yo cuando puedo en mi trabajo también, yo digo, ay, un día me van a sacar de mi trabajo, porque yo cuando veo a alguien, le digo, ¿usted va a la iglesia? ¿Tiene los sacramentos? Pregunto, ¿verdad? Nosotros preparamos a los adultos para que tomen sus sacramentos, trato de hacer la invitación, ¿verdad? Y sí, especialmente cuando llegan parejas que quieren casarse, entonces resulta de que descubren que les falta algún sacramento. Okay, sí. Y entonces es cuando ellos pues tienen que ir a
a Rica, que es el programa, para poderlos preparar para que tomen sus sacramentos y los completen con el sacramento del matrimonio. Entonces uno de repente escucha el anuncio, dice que bueno, nunca me confirmaron, entonces comienza ahí. Y yo sé por mi experiencia también, llegan ahí y otra vez se descubre que tienen que casarse por la iglesia. Y a veces se siente como un círculo. Para casarse por la iglesia necesita la confirmación, pero para recibir la confirmación tiene que estar en el estado de gracia, es decir, claro, exactamente. casarse. Pero sí, estoy pensando ahorita en las personas que guían algunos de los ministerios de nuestra parroquia. Han pasado a través de Rica, el camino de su vida. Sí, la verdad es que es muy bonito darse cuenta que hay personas de que después de que han terminado el programa y las clases y tienen sus sacramentos, han seguido yendo al programa. Les gusta, cuando me miran, el sábado justamente encontré a alguien y me dice de que disfrutó tanto ir al programa, que si podía volver, que si podía regresar y acompañarnos. Yo les dije, siempre son bienvenidos, todos son bienvenidos a acompañarnos, a animar a los nuevos grupos que llega, porque a veces tienen un poquito de temor. Me he dado cuenta que los adultos que le falta algún sacramento, a veces no dicen nada porque creen que van a recibir las clases con los niños. Sí. He visto mucho de eso, creen que van a recibir las clases con los niños y ellos no quieren porque ya son adultos. Entonces yo siempre les digo, no, somos solo adultos, compartimos de todos lugares y es en español y compartimos, es bonito. No se van a dar cuenta hasta que lleguen y compartan con nosotros. Entonces siempre les invito para que vayan. Entonces si alguien está mirando este programa y se dice a sí mismo, tengo que hacer mi confirmación o no estoy bautizado, sí, solo llegan a la casa parroquial o llaman a la casa parroquial y no más. Exactamente, sí, pueden llamar a la casa parroquial o cuando vayan a misa pueden ir a la sacristía y decir algo, siempre va a haber una forma o les dan mi número de teléfono para que se comuniquen conmigo y entonces yo ya me comunico con la persona y hablamos para poder llenar la registración y ya les damos todos los detalles para cuando empieza el programa. Okay. Bueno, entonces ese es el programa de Rica. De Rica. También usted tiene 3 hijos. Tengo 3 hijos, hombrecitos. Hombrecitos, ya uno de los cuales acaba de cumplir su iniciación de católico. Sí, hace pocos días se confirmó. Hace 2 semanas, gracias a Dios, yo muy contenta, recibió su sacramento de confirmación, bendito sea Dios. Entonces, como madre, pues feliz porque es un esfuerzo que cada padre tiene que hacer para iniciar a sus hijos en la fe desde pequeñitos. Yo recuerdo a mi hijo más pequeño, el que acaba de tomar su confirmación, desde que cumplió 40 días de nacido, yo lo traje a la iglesia. Y yo siempre lo traía todos los domingos a la iglesia. Gracias, sí. Entonces, él fue aprendiendo él sabía que teníamos que venir a la iglesia. Entonces, bendito sea Dios, pues era bastante tranquilo, porque yo sé que a veces hay niños bastante inquietos, pero con mucho amor como padre que uno siempre tiene que inculcarles y traerlos a la iglesia. Muchos padres a veces se desesperan, dicen, oh, mis hijos molestan mucho y no quiero que vayan a hacer bulla, ¿verdad? O que moleste, pero no, siempre uno tiene que traerlos porque es la única forma de inculcarlos y de introducirlos en la fe cristiana. Nuestro tiempo está acabándose un poquito. Tal vez, antes de terminar, que ha sido involucrada en muchos aspectos de la parroquia. ¿Hay un aspecto sobre otro, un ministerio sobre otro que ya ha llamado más la atención en usted, que le gusta más? ¿Qué sería? En todo lo que he trabajado por servir, casi todo se va asimilando a lo mismo que es el compartir la palabra de Dios. Luz y Vida, Rica, y ahora que he compartido en devociones cuando vamos a rezar el rosario, leemos el Evangelio del día y hacemos una reflexión y entonces todos tratamos de hablar del Evangelio del día y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida diaria. ¿Cómo es que está llegando
de casas de personas? ¿Es que invita a la parroquia o tiene una imagen en la casa? ¿Es así? Sí, así es como trabaja. Ahorita todo el mes de mayo, la Virgen María anduvo por muchísimas casas. Eran varias imágenes que tanta gente quería tener la imagen de la Virgen María bajo las diferentes advocaciones y muchas familias se anotaron para llevar a una imagen a su casa. Entonces, muchos de los ministerios fuimos invitados a llevar, a compartir el rosario. Pero más que compartir el rosario, también compartir el Evangelio del día, la palabra de Dios y una reflexión y cómo nosotros podemos aplicarlas a nuestra vida. Wow, gracias, Rosana. Yo sé que ha logrado mucho en sus años de ministerio en la parroquia de la Asunción, siendo laica, pero hay mucho que hacer, obviamente, cosas que un padre no puede hacer. Por eso contamos con nuestra familia de la iglesia, nuestros laicos, para que sirvan al Señor aquí. Un último anécdota o algo más que quiere contar a nuestros televidentes. Bueno, lo que sí quiero hacerles es una invitación a todos los que pues esta noche nos están viendo, ¿verdad? Para que vayan a la iglesia, para que se unan con nosotros a hacer lo que Dios quiso, lo que Dios mandó a Jesucristo y Jesucristo nos enseñó a vivir en unidad y amor. Entonces tenemos que vivir en comunidad, ¿verdad? Y perseverar en el amor de Dios. Invitarlos a todos para que vayan a la iglesia y se unan a nosotros a seguir trabajando y vivir el amor de Dios. Bien dicho, Rosana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la parroquia de la Asunción. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta entrevista en Catholic Peekskill. Si ha visto a nosotros a través de YouTube o Cablevision, estamos muy agradecidos por habernos visto. Queremos que no solamente nos vea por televisión o computadora, queremos que nos visite, como el señor Rosana acaba de decir. Tenemos misa todos los sábados a las 7 de la noche. Tenemos misa domingo 7 de la noche y ofrecemos todo lo que quisiéramos para ser buenos católicos. Bautizo, catequismo para niños. Tenemos una escuela fantástica. Tenemos confirmación, 15 años y cualquier cosa porque queremos ser una iglesia acogida para darles a todos una bienvenida colorosa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Yo soy Padre John Higgins. Este ha sido Catholic Peekskill. Buenas noches.